¿Alguna vez te has preguntado qué tan bien conoces realmente a las personas que viven al lado? ¿Qué se esconde detrás de sus sonrisas amigables y saludos casuales? Si bien no hay pautas definitivas para identificar individuos potencialmente peligrosos entre tus conocidos, los psicólogos e investigadores coinciden en que aquellos con tendencias psicopáticas tienen más probabilidades de cometer crímenes violentos. Si el comportamiento de alguien alguna vez levanta alarmas, es mejor mantener la distancia. Este inquietante caso comienza con Brian y Beverly Mock, una pareja aparentemente perfecta cuya vida parecía un cuento de hadas. Estaban profundamente enamorados, financieramente seguros y disfrutaban viajar y pasar tiempo juntos. Pero todo cambió cuando se mudaron a un nuevo vecindario. Poco después de instalarse, tanto Brian como Beverly fueron descubiertos sin vida en su hogar. Las pruebas de sangre en la escena llevaron a los investigadores directamente a una casa cercana. El motivo detrás de este incidente horroroso no está claro, pero es evidente que este acto horroroso sorprendió incluso a los detectives más experimentados. La historia de amor de Brian y Beverly se Mock. conocieron por primera vez en la primavera de 2001 en una fiesta de un amigo en común. En ese momento, ambos eran estudiantes universitarios, pero desde el momento en que se cruzaron miradas, quedó claro que habían encontrado algo especial. Lo que comenzó como una mutua admiración rápidamente se profundizó en una conexión poderosa, y se volvieron inseparables. Ese verano, la pareja se turnó para visitar a las familias del otro, presentando a sus parejas a sus padres, y compartiendo abiertamente sus serias intenciones. Ambas familias aprobaron de inmediato la relación, notando lo bien que se complementaban entre sí. Brian y Beverly habían sido animados y aventureros desde una temprana edad. Se alimentaban de deportes, emoción y nuevas experiencias, nunca contentos de quedarse quietos por mucho tiempo. Beverly era una atleta talentosa que destacaba en béisbol y atletismo, tocaba la guitarra con facilidad y tenía una pasión por aprender nuevos idiomas. Su radiante sonrisa podía iluminar una habitación, y era adorada tanto por sus amigos como por sus compañeros. Brian siempre había sido atraído por deportes más peligrosos y no convencionales. Él era apasionado por la escalada en roca, el surf y el buceo, y le encantaba correr riesgos. Un verdadero aventurero de corazón, él veía el peligro no como una amenaza, sino como un desafío al que siempre estaba dispuesto a enfrentarse. Cada año, intentaba visitar un lugar nuevo y aprender una habilidad nueva. Cuando Brian y Beverly se vieron por primera vez, se hablaron por primera vez, se dieron cuenta de inmediato de que estaban en la misma sintonía. Este se convirtió en el punto de partida para su relación intensa y satisfactoria. Juntos, escalaron montañas, esquiaron y practicaron snowboard, bucearon y conquistaron olas y picos por igual. A pesar de su romance vertiginoso y su relación aparentemente perfecta, la pareja no tenía prisa por casarse. Ambos querían terminar su educación primero. Una vez graduados, se enfocaron en ahorrar para una casa. Brian comenzó a construir una carrera en una empresa industrial, y Beverly consiguió un trabajo como administradora de un hotel, donde sus habilidades lingüísticas fueron invaluables. El 15 de mayo de 2006, la pareja se casó oficialmente. Celebraron una hermosa ceremonia junto al océano, invitando solo a su familia y amigos más cercanos. Después, se fueron en una larga luna de miel, visitando varios países. Cuando regresaron, Brian y Beverly compraron una casa espaciosa en el tranquilo pueblo de Graham en el condado de Clearfield, Pennsylvania. La casa estaba ubicada en una zona escénica, y poco poblada cerca de un bosque y un río. Era un lugar perfecto para empezar su familia y disfrutar de una vida tranquila. Brian trabajaba como ingeniero en una sucursal de una gran empresa industrial, mientras que Beverly se centraba en trabajos de traducción y decidió perseguir un segundo título. La pareja rápidamente conoció a sus vecinos, hizo amigos y se instaló en su nueva ciudad. Desafortunadamente, su vida feliz y despreocupada no duró mucho. Un crimen impactante en un vecindario tranquilo. El sábado 17 de noviembre de 2007, alrededor de las 8 a.m., el amigo de Brian, Steven, llegó a la casa de la pareja. Los dos habían planeado ir a pescar esa mañana. Steven golpeó la puerta pero no recibió respuesta. Pensando que Brian probablemente se había quedado dormido, Steven golpeó más fuerte y esperó. Pero la casa estaba en silencio. Steven decidió esperar en su coche durante unos 30 minutos, intentando llamar a Brian repetidamente. Sin embargo, sus llamadas no fueron respondidas. Frustrado y sintiéndose un poco molesto de que su amigo pudiera haber cambiado los planes sin decírselo, Steven finalmente se fue a pescar solo, ya que tenía todo el equipo necesario consigo. Más tarde ese día, todavía incapaz de comunicarse con Brian o Beverly, Steven decidió regresar a su casa. Una vez más, no hubo respuesta en la puerta. Esta vez, Steven decidió caminar alrededor de la propiedad y mirar por las ventanas. Él empezaba a sentirse inquieto.
Brian era una persona responsable y puntual que no desaparecería sin avisar a nadie. Cuando Steven llegó al garaje, miró a través de una pequeña ventana, y vio que el coche de la pareja estaba estacionado dentro. Esto lo hizo sentir aún más ansioso, pero intentó alejar cualquier pensamiento negativo. Moviéndose hacia la ventana de la sala, intentó ver adentro. Pero como ya oscurecía afuera y las luces de la casa estaban apagadas, era difícil distinguir algo. Lo que pudo ver, sin embargo, lo dejó profundamente alarmado. La televisión estaba boca abajo en el suelo, y justo más allá de ella, algo grande e inmóvil estaba en el suelo. Steven se apresuró a regresar a su coche para agarrar su linterna de pesca, la encendió y dirigió el haz de luz hacia la sala de estar. Lo que vio lo paralizó de terror. En el suelo yacían dos cuerpos, parcialmente cubierto con una manta empapada de sangre. Un pie desnudo sobresalía de un lado, y una mano era visible en el otro. Horrorizado, Steven llamó de inmediato a los servicios de emergencia para reportar lo que había visto. Esperó a que llegara la policía, permaneciendo cerca de la casa de sus amigos. Cuando llegaron los oficiales, Steven fue el primero en ser entrevistado. Él contó todo lo que sabía sobre el día, y expresó un profundo pesar por no haber revisado las ventanas temprano esa mañana cuando llegó. Esto fue cuando ni Brian ni Beverly respondieron a sus golpes o llamadas, examinando la escena del crimen. La puerta principal no estaba cerrada con llave, ni había sido forzada, lo que levantó sospechas de inmediato. Dentro, en la sala de estar, se descubrieron los cuerpos sin vida de los propietarios. Ambos llevaban al menos 12 horas muertos, según las observaciones iniciales. La causa de la muerte se determinó como heridas de bala infligidas por un arma de gran calibre. Cada víctima había sido disparada 3 veces, sin dejar ninguna posibilidad de sobrevivir. La precisión del ataque indicaba que el asaltante estaba decidido y era deliberado. Pero, ¿por qué? No hubo signos de robo. Objetos personales, teléfonos celulares e incluso dinero en efectivo quedaron intactos, descartando el robo como motivo. No hubo signos de lucha. Y además de las heridas de bala, los cuerpos no mostraban evidencia de otras lesiones o agresiones. Los investigadores se quedaron con la impresión escalofriante de que esto era o una ejecución calculada o un acto de venganza profundamente personal. Sin embargo, según testigos, la pareja no tenía enemigos conocidos ni conflictos sin resolver. Los cuerpos habían sido movidos después del crimen, como lo evidencian las marcas de arrastre manchadas de sangre en el suelo. El perpetrador había intentado torpemente limpiar, dejando rastros de sangre manchada y salpicaduras en las paredes y muebles, indicando dónde habían estado las víctimas durante el ataque. Se encontraron 6 casquillos percutidos en la escena. Sorprendentemente, el atacante no se había molestado en recogerlos. Los forenses confirmaron más tarde que los disparos habían sido realizados desde un revólver calibre 22. Los investigadores concluyeron que ambas víctimas fueron disparadas con la misma arma y probablemente por un único perpetrador. El candado intacto sugería que la pareja había dejado entrar al visitante voluntariamente. Los detectives teorizaron que Brian podría haber respondido a un golpe en la puerta, reconocido al visitante, y haberle permitido entrar. Quizás invitó a la persona a entrar en la casa, y se dirigió hacia la sala de estar. Pero en cuanto lo hizo, el agresor sacó un arma de fuego, y disparó 3 tiros a quemarropa en la espalda de Brian. Una bala salió de su cuerpo y golpeó la pantalla del televisor, haciéndola caer al suelo. Es probable que el ruido haya sacado a Beverly del dormitorio. Cuando vio a su esposo tendido en un charco de sangre y al agresor de pie cerca, intentó huir. Trágicamente, no llegó lejos antes de que 3 disparos la alcanzaran en la espalda, matándola en el pasillo. Su cuerpo fue posteriormente arrastrado a la sala de estar y colocado junto al de Brian. Ambas víctimas aún llevaban puestas sus pijamas, lo que sugiere que el crimen ocurrió temprano en la mañana mientras dormían. ¿Por qué el agresor había cubierto los cuerpos con una manta seguía siendo un misterio? La limpieza incompleta. Las marcas de arrastre en el suelo estaban manchadas como si alguien hubiera intentado limpiarlas, pero solo hicieron la escena más desordenada. Una gran mancha de sangre cerca de los cuerpos había sido perturbada, como si alguien hubiera intentado barrerla. Detrás del sofá, los investigadores encontraron una escoba de plástico con un mango largo, cuyas cerdas estaban enredadas con sangre seca. Sin embargo, el perpetrador había limpiado meticulosamente el mango de la escoba de huellas dactilares, lo cual explicaba por qué había sido dejado atrás en la escena. Pronto quedó claro por qué se había utilizado la escoba. El perpetrador había estado tratando de borrar huellas de zapatos ensangrentadas del suelo, frotando meticulosamente. De igual manera, se encontraron huellas digitales y palmares borrosas en paredes, muebles y manijas de puertas, haciendo imposible la identificación. A pesar de los esfuerzos del agresor por limpiar y obscurecer sus huellas, los investigadores forenses experimentados sabían que mientras más tiempo un criminal permaneciera en la escena, mayor sería la posibilidad de dejar algo incriminatorio. Sus instintos resultaron ser correctos. Sobre la manta que cubre a las víctimas. Cuerpos, encontraron una pista crítica. Una huella parcial de bota. La impresión no era obvia al principio porque no estaba manchada de sangre.
Sin embargo, quedó impreso donde el suelo solo tenía una línea, una capa ligera de sangre, y el patrón de la pisada apareció en la tela debajo de ella. La manta fue enviada a un laboratorio, donde los especialistas forenses identificaron el hilo como perteneciente a un modelo raro de botas de trabajo pesado con un patrón distintivo en la suela. Una investigación adicional reveló que una empresa de construcción en el condado de Clearfield había comprado recientemente varios pares exactos de esta bota. Con esta pista, los investigadores redujeron su lista de posibles sospechosos, y comenzaron interrogando a los empleados de la empresa. En la huella de la bota, los detectives encontraron una huella de la palma en una de las superficies de la casa. Parecía ser un avance, y había esperanza de que el caso se resolvería en días. Sin embargo, cuando la impresión fue puesta en las bases de datos de las fuerzas del orden, no se encontraron coincidencias. Esto sugiere que el perpetrador no tenía antecedentes y nunca había sido fichado por la policía. El primer sospechoso. Naturalmente, el sospechoso inicial fue Steven, el amigo que descubrió los cuerpos y denunció el crimen a las autoridades. Había visitado la escena del crimen 2 veces ese día, lo que levantó sospechas. Sin embargo, Steven explicó que había asumido temprano en la mañana que Brian y Beverly simplemente estaban dormidos, por eso no llamó a la policía hasta más tarde. Cuando Steven se dio cuenta de que era sospechoso, se sintió impactado e indignado. Él afirmó que había pasado casi todo el día pescando solo junto al río, en un lugar donde nadie más lo había visto, lo que significaba que no tenía coartada. Sin embargo, los investigadores utilizaron imágenes de cámaras de tráfico para verificar su cronología. Las grabaciones confirmaron que había pasado el día viajando de ida y vuelta al lugar de pesca como había descrito. El análisis de huellas dactilares exoneró aún más a Steven. Sus huellas no coincidían con ninguna encontrada en la escena, y las pruebas de residuos de disparo en su piel y ropa dieron negativo. Además, Steven no tenía conexión con la empresa de construcción que había comprado las botas, y el tamaño de las huellas de las botas no coincidía con sus zapatos. Sin evidencia que lo vinculara con el crimen, todas las sospechas en su contra fueron descartadas. Un testigo inesperado. Mientras tanto, los detectives realizaron extensas entrevistas con los vecinos con la esperanza de encontrar testigos. Cuando tocaron la puerta de Daniel y Jennifer Tavares, quienes vivían al otro lado de la calle de los Moque, finalmente obtuvieron una pista prometedora. Daniel abrió la puerta y explicó que su esposa Jennifer estaba en el trabajo, pero que él estaba dispuesto a responder sus preguntas. Reveló que alrededor de las 5:30 a.m., el día del crimen, escuchó sonidos inusuales procedentes de los Moques. Hogar. Ruidos fuertes que ahora se dio cuenta sonaban como disparos. Curioso pero cauteloso, Daniel había mirado por la ventana, y notó una camioneta blanca estacionada cerca de la casa de los Moques. Estaba seguro de que el vehículo no pertenecía a la pareja. Minutos después de que se escucharan los fuertes sonidos, dos hombres salieron de la casa de los Moques. El testigo, Daniel Tavares, no pudo verlos claramente debido a la poca luz justo antes del amanecer. Sin embargo, proporcionó una descripción detallada del conductor de la camioneta blanca estacionada cerca de la casa. Según Daniel, el conductor era un hombre blanco de unos 40 años, de constitución sólida, con el pelo largo y oscuro atado en una coleta y un bigote. También se dio cuenta de un tatuaje en la mano izquierda del hombre, aunque no logró distinguir el diseño. Aunque esta información parecía prometedora, ningún otro vecino informó haber visto algo similar. Amigos, familiares y compañeros de trabajo de Brian y Beverly no pudieron identificar a nadie en su círculo que coincidiera con esa descripción o que manejara un camión así. Además, el vehículo no apareció en ninguna cámara de tráfico cercana, lo que levanta la posibilidad de que los perpetradores hayan utilizado un camino trasero a través del bosque para evitar ser detectados. La camioneta blanca fue incluida en una alerta a nivel de condado, pero no surgieron pistas. Un nuevo sospechoso emerge. Durante una conversación con detectives, la madre de Beverly recordó que su hija había mencionado a un vecino, Jeremy Flint, un par de meses antes del crimen. Jeremy, un hombre de 22 años, había estado en el radar de la aplicación de la ley por traficar sustancias prohibidas. Su casa era conocida por las frecuentes visitas de individuos sospechosos, y otros vecinos habían hablado negativamente sobre él. Esto llevó a los investigadores a considerarlo como un posible sospechoso en el brutal crimen doble. Cuando los oficiales visitaron la casa de Jeremy, él no estaba allí. Su pensamiento inicial fue que él podría haber huido después de cometer el crimen. Un mayor cuestionamiento a los vecinos reveló que poco antes de la tragedia, Brian y Beverly habían organizado una pequeña fiesta en su casa. Jeremy, sin ser invitado y bajo la influencia de sustancias ilícitas, había aparecido inesperadamente. Los testigos describieron su comportamiento como agresivo. Acosó a algunas de las mujeres, insultó a los invitados y provocó conflictos. Finalmente, se vio obligado a irse, pero no sin antes jurar que la pareja se arrepentiría de sus acciones. Al día siguiente, Brian y Beverly notaron que faltaban varios objetos de su casa, incluyendo un teléfono celular y un arma con munición que habían guardado en un cajón de su despensa.
Seguros de que Jeremy era el responsable, la pareja decidió enfrentarlo. Fueron a su casa y educadamente pero firmemente exigieron que les devolviera sus pertenencias, advirtiéndole que irían a la policía si los objetos no eran devueltos. Esta amenaza impulsiva, dirigida a alguien con conexiones a actividades criminales, podría haber sido un error peligroso. Jeremy negó haber robado algo y se negó a devolver los artículos. Sin embargo, al día siguiente, las pertenencias perdidas reaparecieron misteriosamente en el patio trasero de la pareja. Brian y Beverly estaban convencidos de que Jeremy los había colocado allí durante la noche. Mientras que el incidente parecía resuelto, Beverly permanecía inquieta. Ella empezó a sentir miedo de estar sola en casa, y comenzó a instar a su esposo a considerar mudarse a un barrio diferente. La coartada de Jeremy. Cuando Jeremy finalmente regresó a casa, las autoridades lo detuvieron de inmediato para interrogarlo. Sin embargo, rápidamente quedó claro que había estado fuera de la ciudad durante casi una semana, regresando al día siguiente del crimen. Él había viajado a otro estado para visitar a sus padres, y se quedó con ellos durante 6 días. Su coartada fue corroborada por numerosos testigos, y las imágenes de vigilancia de un bar mostraron que había estado fuera bebiendo con amigos la noche del crimen. Además, el análisis forense confirmó que las huellas dactilares y las impresiones de la palma de Jeremy no coincidían con las encontradas en la escena. Sin evidencia que lo vinculara al crimen, Jeremy fue descartado como sospechoso. Nuevos desarrollos en el caso. Cuando los investigadores se quedaron sin sospechosos y pistas, decidieron volver a hablar con Daniel Tavares, el único testigo en el caso, con la esperanza de que pudiera recordar algo nuevo. Durante esta visita de seguimiento, la historia de Daniel comenzó a cambiar repentinamente. Él afirmó recordar detalles sobre lo que llevaban puesto los perpetradores, e incluso describió a uno de los hombres saliendo de la casa, mencionando que tenía una cicatriz en la mejilla. Este fue un cambio sorprendente, ya que Daniel había dicho anteriormente que los rostros de los hombres estaban cubiertos por sudaderas con capucha. Un detective le pidió a Daniel que señalara la ventana por la que había estado mirando durante el incidente. El detective examinó la vista y notó que a pesar de ser de día, aún era difícil distinguir los detalles de alguien al otro lado de la calle. Considerando que los eventos tuvieron lugar durante el crepúsculo de la madrugada, parecía improbable que Daniel hubiera visto tanto. Esta discrepancia sugería que Daniel podría haber estado mintiendo todo el tiempo, ¿pero por qué? ¿Podría haber estado involucrado en el crimen él mismo? Cuando los investigadores pidieron ver los zapatos de Daniel, él sacó varios pares de zapatillas, botas y zapatos de vestir, ninguno de los cuales coincidía con la huella encontrada en la escena. Aún así, su historia cambiante y su comportamiento cada vez más sospechoso llevaron a los detectives a investigar más de cerca a Daniel mismo. Un pasado problemático. El pasado de Daniel Tábara resultó ser profundamente inquietante. Nacido en 1966 como el hijo menor de una familia militar, su vida tomó un rumbo oscuro desde temprano. Cuando Daniel tenía solo 4 años, sus padres se divorciaron, dejándolo a él y a sus 3 hermanas mayores al cuidado de su madre. Su padre se volvió a casar poco después y mostró poco interés en sus hijos de su matrimonio anterior. En 9º grado, Daniel había abandonado la escuela, empezó a fugarse de casa, robar y experimentar con sustancias prohibidas. A los 18 años, fue arrestado por robo por primera vez. Sin embargo, su padre distanciado intervino inesperadamente, ayudándolo a evitar una sentencia de prisión a favor de la libertad condicional. Parecía que el padre, tal vez motivado por la culpa, quería darle a Daniel otra oportunidad. A pesar de esto, Daniel continuó teniendo frecuentes enfrentamientos con la ley a lo largo de los años. Cada vez, recibió penas mínimas por sus crímenes. A finales de la década de 1980, Daniel se mudó a Florida para vivir con su padre, quien intentó apoyarlo. Su padre pagó por un costoso programa de tratamiento en una clínica de rehabilitación privada e intentó ayudar a Daniel a encontrar un empleo estable. Pero en 6 meses, Daniel fue atrapado robando y traficando sustancias nuevamente. Esta vez, su padre se rindió y lo envió de vuelta a vivir con su madre. En este punto, la salud mental de Daniel había comenzado a deteriorarse debido a sus dependencias. En un año, le diagnosticaron esquizofrenia y le recetaron medicamentos. Sin embargo, Daniel rara vez tomaba sus medicamentos según indicado. En cambio, los mezcló con alcohol, provocando estallidos agresivos y peligrosos. Se produjo un incidente violento. En julio de 1991, durante una discusión con su madre, Daniel de repente agarró un cuchillo y la atacó, infligiéndole casi 30 heridas. Ella murió en el lugar. En su juicio, Daniel afirmó que había actuado bajo la influencia de voces en su cabeza, las cuales dijo le habían ordenado matarla. Sin embargo, los psiquiatras designados por el tribunal determinaron que Daniel estaba consciente de sus acciones y, por lo tanto, era legalmente responsable. Fue condenado a 20 años de prisión.
A pesar de esta frase, Daniel fue puesto en libertad condicional en 2006, habiendo cumplido menos que la totalidad de la condena durante su tiempo en prisión. Daniel Tavares empezó a intercambiar correspondencia con Jennifer Freitos y los dos desarrollaron una relación romántica. Jennifer esperó su liberación, y tan pronto como salió en libertad condicional, Daniel se mudó a su casa en el pequeño pueblo de Graham, llegando alrededor del mismo tiempo que la pareja Moak. Al mudarse a un estado diferente, Daniel violó los términos de su libertad condicional. Debería haber sido arrestado de inmediato, pero una combinación de negligencia policial y un error técnico lo impidió. De alguna manera, las huellas dactilares de Daniel fueron eliminadas accidentalmente de la base de datos criminal, lo que le permitió evadir la detección. Incluso después de que los investigadores encontraron una huella de mano ensangrentada en la escena del crimen de Moak, parecía como si cada factor estuviera inexplicablemente funcionando a su favor. Una investigación adicional reveló que Daniel había trabajado brevemente en una empresa de construcción que había comprado las raras botas de trabajo relacionadas con el crimen. Sin embargo, los detectives carecían de pruebas concretas para efectuar un arresto. Necesitaban construir su caso cuidadosamente para evitar alertar a Daniel o a su posible cómplice, Jennifer. Preparando la trampa el 24 de noviembre de 2007, Daniel fue invitado a la comisaría bajo el pretexto de ayudar a crear bocetos compuestos de posibles sospechosos. Él aceptó con entusiasmo y pasó alrededor de una hora describiendo con entusiasmo, y ayudando a dibujar retratos de personas que él había inventado por completo. Mientras estaba ocupado, otro oficial entró en la habitación, y mencionó casualmente que necesitaban recoger las huellas dactilares de Daniel para descartarlo como sospechoso. Daniel dudó, pero finalmente accedió, confiado en que no quedaban rastros de su presencia en la escena del crimen. Después de la toma de huellas dactilares, el oficial comentó casualmente que los investigadores habían encontrado una huella de mano ensangrentada desconocida en la casa de los Moak. Daniel se tensó visiblemente y comenzó a explicar que había sido amistoso con los Moaks y a menudo visitaba su casa, donde podrían haber encontrado sus huellas. El oficial respondió con calma, señalando que no había necesidad de preocuparse. Después de todo, la huella de la mano estaba ensangrentada y claramente pertenecía al autor del delito. Un segundo detective luego cambió la conversación al pasado de Daniel. Mencionó el crimen por el cual Daniel había cumplido tiempo, lo que llevó a Daniel a admitir que había matado a su madre. Inesperadamente, Daniel comenzó a relatar los detalles perturbadores de ese crimen, hablando con un entusiasmo escalofriante. Él sonrió mientras describía lo que había hecho, irradiando el aura de un verdadero psicópata. Mientras tanto, los especialistas forenses estaban comparando las huellas de Daniel con las encontradas en la escena del crimen. Cuando los resultados coincidieron perfectamente, los detectives confrontaron a Daniel con la evidencia. Su actitud engreída desapareció instantáneamente, reemplazada por la rabia. Pero antes de que pudiera reaccionar, los oficiales lo aseguraron con esposas y lo arrestaron. Ante el abrumador miedo y las abrumadoras pruebas en su contra, Daniel no tuvo más opción que confesar y cooperar con los investigadores. Él explicó que la noche anterior al crimen, había pasado horas en un bar bebiendo y usando sustancias fuertes. Cuando se quedó sin dinero para pagar su cuenta, el personal del bar lo echó, amenazando con llamar a la policía. En un ataque de ira, Daniel Tavares recordó repentinamente que le había hecho un tatuaje a su vecino, Brian Moak, el mes anterior como un gesto amistoso. Sin embargo, Daniel decidió que le debían pagar por su trabajo, y exigió arbitrariamente 50 pesos por el servicio. Armado con su revólver, se presentó en la casa de los Moques. La casa a las 5 a.m. Mientras la pareja todavía estaba dormida. Brian, molesto por la visita temprana, abrió la puerta y fue inmediatamente confrontado con la demanda de dinero de Daniel. Confundido y frustrado, Brian se negó, diciéndole a Daniel que regresara después de que se hubiera sobrio. Pero Daniel insistió. Para desactivar la situación, Brian decidió que era más fácil pagar, y se dirigió a otra habitación para recuperar el dinero. Mientras se alejaba, hizo un comentario que Daniel encontró ofensivo. Esto desató la furia de Daniel. En una decisión tomada en cuestión de segundos, sacó su pistola y disparó 3 tiros en la espalda de Brian. El sonido de los disparos despertó a Beverly, quien salió a investigar. Ella vio a su esposo tendido en el suelo en un charco de sangre, y a Daniel parado sobre él con un arma. Dándose cuenta del peligro, intentó correr de regreso al dormitorio pero fue disparada 3 veces en la espalda antes de poder escapar. Después de darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, Daniel fue a casa y reclutó a su esposa, Jennifer, para que le ayudara a limpiar la escena del crimen. Inquietantemente, Jennifer no parecía sorprendida por sus acciones. Juntos, trasladaron el cuerpo de Beverly al salón, colocándolo junto a Brian y cubrieron a ambos con una manta. Fue Jennifer quien sugirió usar una escoba para borrar las huellas de sangre. Ella también limpió meticulosamente las superficies para eliminar las huellas dactilares, aunque se le escapó una mano crucial. Una vez hecha la limpieza, Daniel se deshizo del arma del crimen lanzándola a un río cercano.
A pesar de los extensos esfuerzos de los investigadores, la pistola nunca fue recuperada. Daniel Tavares fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su esposa, Jennifer, expresó un profundo remordimiento, afirmando que había ayudado a Daniel por miedo a su propia seguridad. Ella fue condenada a solo 1 año de prisión por alterar pruebas. En 2015, los nuevos propietarios que renovaban la propiedad donde Daniel había vivido una vez con su madre hicieron un descubrimiento horroroso. Mientras excavaban el patio trasero, descubrieron restos humanos. El análisis forense confirmó que los restos pertenecían a un joven vecino que había desaparecido en 1990. Los investigadores determinaron que Daniel había estado interesado románticamente en la mujer. Pero después de que rechazara sus avances, él reaccionó con agresión letal. Enterró su cuerpo en el patio trasero de la casa de su madre, donde permaneció oculto durante décadas. Este crimen resultó en que Daniel recibiera una segunda cadena perpetua.